Hoy veremos el módulo 2 de esta temática de descargas eléctricas atmosféricas que va a estar enfocado en sistemas de protección contra rayos. Mi nombre es Mauricio Vargas, yo soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, con maestría en alta tensión y doctorado en ingeniería. Inicialmente, para tener una idea clara de dónde empezó todo este tema de la protección contra descargas y contra rayos, quisiera hacer unas breves citaciones de historia y antecedente relacionado con el tema específico de protección contra descargas. Nos podemos remontar aproximadamente a la segunda mitad del siglo XVIII, donde Benjamin Franklin empezó a investigar y hacer ensayos para plantear lo que sería la naturaleza eléctrica del rayo, y a partir de ahí él propuso el primer sistema de protección contra descargas, que eran básicamente por medio del uso de una varilla metálica que sería implementada como receptor del rayo. A partir de ese momento, e incluso hasta la actualidad, a ese sistema o esa varilla se le denomina o se le conoce como varilla Franklin. Posteriormente, ya hacia finales del siglo XIX, se empezó a definir otro mecanismo de protección que fue llamado como el ángulo de protección como método de diseño, el cual permitía poder identificar mejor cuál debería ser la ubicación óptima de las varillas tipo Franklin para lograr una mejor protección. Y posteriormente, en esa misma época, J.C. Maxwell propuso lo que se llamaba el principio de la jaula de Faraday como un método alternativo de protección. Este mismo método, a medida que se fue propagando y popularizando y difundiéndose su uso, se le conoció posteriormente como el método del enmallado o por su nombre en inglés, el Mesh Method. Luego de esto, ya remontándonos a inicios del siglo XX, la investigación en protección contra rayos se enfocó fuertemente en cómo proteger de una manera más óptima y eficiente las líneas de transmisión de energía eléctrica. Y a partir de eso, más o menos a mediados y posteriores años y décadas del siglo XX, varios investigadores, entre ellos John, Clayton, Hillman, Armstrong, Whitehead, Brown y Love, entre muchos otros, establecieron una serie de principios y aportes de investigación que establecieron la base de lo que sería la teoría electrogeométrica y dieron origen a lo que posteriormente se denominó el modelo electrogeométrico, o su nombre en inglés, Electrogeometric Model. Este modelo fue básicamente desarrollado y probado y aplicado para determinar la ubicación óptima de cables de guarda en líneas de transmisión. Y ese fue el origen precisamente de este método, específicamente en líneas. Ya si nos remontamos a la década de los 80 del siglo XX, se empezó a implementar en muchos estándares y normas internacionales de protección contra rayos lo que se conoce como el método de la esfera rodante o Rolling Sphere Method, que es derivado realmente del modelo electrogeométrico, sino que este se puede aplicar a todo tipo de estructura con características un poco más complejas que de pronto el modelo más sencillo bidimensional que maneja una línea de transmisión. Y también por medio de este método se permite determinar la ubicación óptima de terminales aéreos o de interceptación de la descarga para estructuras o edificaciones con cualquier complejidad de geometría. Con toda esta reseña de antecedentes históricos que hemos dado, básicamente lo que queríamos era introducir de dónde es que provinieron con el paso del tiempo el desarrollo de los métodos típicamente de protección contra descargas que existen hoy en día, o que son llamados como los métodos convencionales, que son métodos que están implementados y recomendados en las principales normas de protección contra rayos de todo el mundo: ISE, IEEE, NFPA, norma australiana y norma británica, entre muchos otros. Esos principales métodos, que aquí denominamos métodos de protección convencionales, vienen siendo los que ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores: el método electrogeométrico, el método de la esfera rodante, el método del ángulo de protección y el método del enmallado, que los presento aquí también con sus nombres en inglés, dado que en la literatura es mucho más fácil encontrarlos con esta denominación. De aquí en adelante vamos a entrar a conocer y explicar muy brevemente en qué consiste cada uno de esos métodos y cómo viene siendo su aplicación en la vida práctica para el diseño y la construcción de sistemas de protección contra rayos. Y posteriormente a eso hablaremos de otros métodos ya más recientes, más modernos, y que se basan en otro tipo de modelamiento con unos fundamentos incluso más desarrollados y más físicos.
Entonces, empecemos con el primero de ellos. El método basado en el modelo electrogeométrico, como lo comenté hace un momento, se desarrolló principalmente para aplicar en líneas de transmisión. Básicamente, este método lo que hace es utilizar algunos factores o parámetros eléctricos de la descarga del rayo para aplicarlo con unos usos geométricos, por eso el nombre, que permita identificar o determinar la ubicación óptima de cuál deberían ser los conductores de guarda, de manera que ofrezca una adecuada protección o apantallamiento a los conductores de fase. En este esquema que estoy presentando, básicamente es como un corte transversal de una línea de transmisión. El punto rojo que ven identificado ahí viene siendo el conductor de guarda, que es el que busca dar la protección, y el punto como de un color, un azul muy claro, un poco más abajo a la derecha, viene siendo el conductor de fase o uno de los conductores de fase que se quiere proteger de la línea de transmisión. Para cada uno de esos dos conductores, tanto el de guarda como el de fase, se trazan una serie de arcos, y por eso el nombre también de la parte geométrica del modelo, y cada uno de esos arcos lo que viene identificando son como zonas de protección o de interceptación de la descarga del rayo. Si ustedes se dan cuenta, el cable de guarda, que es el punto rojo, si trazo un arco con una cierta distancia S, de la cual vamos a hablar en un momento, establezco una zona que aquí denominé como zona A o un semiarco A, y si ese semiarco se lo aplico al conductor de fase, obtengo una zona que aquí denominé B, y si se lo aplico al terreno circundante, obtengo algo que viene siendo una zona C. Cada una de esas tres regiones lo que pretende identificar son zonas en el espacio alrededor de la línea de transmisión en las cuales, en el caso que una descarga de un rayo venga descendiendo y la punta de este líder descendente entre en alguna de esas zonas, se asume que el siguiente paso de la descarga sería para crear el enlace e impactar el conductor o la zona respectiva a la cual pertenece la región o el semiarco en el cual entró. ¿Qué quiere decir eso? Si una descarga viene descendiendo y entra a la zona del arco que aquí denominamos con la letra A, significaría que el siguiente paso de la descarga sería para impactar el conductor de guarda. Pero si por el contrario esa descarga del rayo alcanzó a acercarse y entrar en la zona de arco que tenemos aquí identificado con la letra B, significaría que en ese caso el siguiente paso de la descarga iría a impactar el conductor de fase. Y en ese caso se produciría lo que se conoce como una falla del apantallamiento, porque lo que se pretende es que el conductor de guarda sea el que intercepte todas las descargas posibles. En una eventual posibilidad también puede darse que el canal de la descarga entre en la región que aquí tenemos identificada como letra C, y en ese caso el rayo impactaría en el terreno circundante. Entonces, fíjense que este modelo, aunque es netamente geométrico, tiene una componente eléctrica que está indirectamente identificada por el radio de esos semiarcos que dibujamos, que aquí los llamamos S, que en inglés significa striking distance o en español distancia de impacto. Esta distancia de impacto en la literatura se establece como una ecuación que aquí presentamos igual a un factor A multiplicada por la I, que es la corriente pico de descarga del rayo, y elevado a una potencia B. Y la discusión con el paso del tiempo ha estado alrededor de cuál debería ser los valores de esas constantes A y B con las cuales trabajar. Aquí en esta tabla presento muchos resultados y distintos valores recomendados por distintos autores con el paso del tiempo. Sin embargo, el factor más comúnmente utilizado es el que aparece en este momento resaltado en un recuadro rojo, que significa A igual a una constante 10 y la corriente elevado a una potencia B que sería 0.65. Fíjense cómo en este método, dependiendo de finalmente cuál sea la ecuación y la corriente del rayo que yo utilice, los arcos de protección que van a tener tanto el cable de guarda como los conductores de fase van a ser distintos. Por eso va a haber valores de corrientes en los cuales el apantallamiento que ofrece el cable de guarda se considere perfecto y habrá otros en los cuales queden zonas expuestas del conductor de guarda, como pasa en esta imagen que estamos presentando. Entonces, este método en realidad ha sido muy ampliamente utilizado y aplicado en líneas de transmisión principalmente. Su efectividad es bastante buena. No podemos hablar que exista ningún método que sea 100% efectivo,
pero para una geometría sencilla, a una aproximación bidimensional como es un corte transversal y una línea de transmisión, su desempeño es bastante bueno. Pero este método no es aplicable para otras estructuras de complejidad o de estructura o diseño más avanzado o algo que sea un poco más complejo. De ahí vienen los siguientes métodos que se han desarrollado y que se han planteado, pero que siguen siendo considerados métodos convencionales de protección. Pasamos precisamente al método de la esfera rodante. Como su nombre lo indica, este método está muy relacionado y tiene mucho que ver con el anterior que acabamos de ver, el electrogeométrico, pero en este caso, lo que uno hace es básicamente imaginar una esfera gigante hipotética cuyo radio es igual a la misma distancia de impacto que acabamos de ver en el método electrogeométrico, con la diferencia que uno lo que hace es esa esfera imaginaria, ya sea que la tenga dibujada en un modelo tridimensional, como es la figura que presento aquí a la izquierda, o en un modelo de 2 dimensiones, como la que tengo en la derecha, esa esfera imaginaria hipotética, yo la hago rodar por toda la superficie de la estructura que deseo proteger y en todos los puntos donde esa esfera toque la estructura, ahí se consideraría que esa zona quedaría desprotegida. Entonces lo que uno hace es ubicar estratégica y adecuadamente varillas Franklin o conductores de interceptación de manera que esa esfera siempre pase circundando y rodeando toda la estructura, tocando únicamente esas varillas de interceptación, pero nunca tocando la estructura. De esa manera se asume o se establece que todos los posibles impactos de rayos van a impactar o bien sea en el terreno circundante o en los conductores o varillas de interceptación que yo instalé. Esto es casi que imaginarse poner esa esfera en la punta del líder descendente del rayo y por todos los posibles caminos que el rayo se pueda acercar a la estructura, equivale a hacer rodar esa esfera por toda la zona circundante y la superficie y todas las caras y vistas que tenga la estructura que deseo proteger. Este método es uno de los más ampliamente usados y aceptados e implementados a nivel internacional. Ya cuando uno mira las normas, lo que uno encuentra a diferencias es que cada una, dependiendo del nivel de protección que quiera ofrecerle a la estructura, propone un radio para la esfera rodante distinto. Pero el método es muy práctico, es sencillo, es de muy fácil aplicación y ha dado muy buenos resultados, pero tiene sus limitantes. Ha mostrado falencias en estructuras que superen más de 60 metros de altura. Entonces, en esos casos se han encontrado diseños de protección en los cuales el método de la esfera rodante no logró predecir adecuadamente una zona que quedara desprotegida o sencillamente se pueden dar impactos laterales ya con alturas mayores a la que les comento. Sin embargo, para otros tipos de aplicaciones, que son los más comúnmente usados, es bastante efectivo y como les mencionaba hace un momento, es el método más aceptado e implementado a nivel internacional. Los siguientes dos métodos convencionales los resumimos rápidamente en una misma diapositiva porque son más sencillos incluso de aplicar. Es el método del ángulo de protección y el método del enmayado. El primero, como su nombre lo indica, lo que hace es asignarle a cada varilla o elemento de protección o de interceptación de la descarga un ángulo hacia todos los lados, formando, si es un modelo tridimensional, pues formaría un cono, y si es un modelo de 2 dimensiones como el que estoy presentando acá, pues formaría una especie de triángulo hacia lado y lado, y un ángulo en el cual se considera que todo lo que esté dentro de la zona de cobertura de ese ángulo estaría protegido por esa varilla o ese elemento de interceptación de la descarga. Entonces, aplicando adecuadamente los ángulos que se deseen implementar, uno ya puede definir en qué puntos de la estructura que desea proteger debe ubicar los elementos de interceptación de manera que no quede ningún área desprotegida. Ya la diferencia que uno identifica en las normas es que cada norma le asigna un ángulo de protección distinta dependiendo del nivel de protección que uno desee diseñar. E incluso algunas normas aplican un ángulo de protección distinta si la superficie que tiene al lado es una superficie plana como un techo o si es el borde final ya como el límite de la estructura, aplican otro ángulo distinto, pero el uso también es bastante sencillo. Y por último, el método del enmayado, que este es el que es derivado del principio de la jaula de Faraday que mencionaba hace un momento. Básicamente lo que hace es encerrar o enjaular la estructura que deseo proteger dentro de una malla usualmente cuadriculada de conductores
que lo que hacen es proteger y envolver por completo la estructura que deseo proteger. Aquí lo que indican las normas simplemente es el tamaño de la cuadrícula. De cada una de esas del enmallado que yo le voy a poner a esa estructura, dependiendo del nivel de protección, me indica esa cuadrícula de cuántos metros debería ser. Mientras más pequeño la cuadrícula, mayor protección se supone que le ofrece esta jaula de Faraday a mi estructura. Estos vienen siendo los métodos convencionales típicamente y más ampliamente usados y aceptados a nivel internacional para diseñar sistemas de protección contra rayos. Como último, quisimos en este mismo curso mencionar otros métodos que están basados en física de la descarga, en pruebas de laboratorio y en teoría ya un poco más detallada de lo que es la formación tanto del líder ascendente de conexión de la descarga e incluso algunos de la propagación del líder ascendente. Y en función de eso se han planteado varios modelos recientes, estoy hablando de las últimas 3 décadas aproximadamente, que buscan precisamente predecir cuándo una descarga impactará un punto, un elemento que se encuentra en tierra, bien sea ese elemento una torre, un poste, una varilla o una estructura un poco más compleja. Existen muchísimos métodos basados en este tipo de modelos de líder de propagación o de enlace de la descarga. Aquí presento solo algunos de los más reconocidos o los más populares a nivel internacional, pero existen muchísimos más. Sin embargo, quiero concentrarme como en esos principales a manera de introducción y de abrebocas, porque cada uno tiene un nivel de complejidad y de aproximaciones o de simplificaciones distintos. Básicamente estamos hablando del método del volumen de recolección, su nombre en inglés, Collection Volume Method, desarrollado por Ericsson, el modelo de progresión del líder, por su nombre original en inglés, Leader Progression Model, desarrollado por Delera y Garbagnati, modelo de inicio del líder, el Leader Inception Theory, desarrollado por RISC, método del potencial del líder, llamado en inglés Line Charge Model, desarrollado por Masur y Runke, modelo de inicio del líder ascendente de conexión, desarrollado por los autores Becerra y Curey, un modelo integral que considera tortuosidad y ramificación de la descarga y el proceso de enlace del líder descendente con el líder ascendente de conexión, desarrollados por los autores Vargas y Torres, y finalmente un par de modelos adicionales que se conocen en la literatura, un modelo fractal probabilístico desarrollado por Petrov y Petrova, y un modelo numérico en 3D de enlace de la descarga eléctrica atmosférica desarrollados por Ait Amar y Berger. Esos son solo algunos de muchos modelos más que se han desarrollado, pero digamos que quisimos enfocarnos en algunos para presentarles la variedad de modelos que pueden existir cuando ya hablamos de métodos un poco más desarrollados. Sin embargo, como son métodos que todavía pueden estar en desarrollo y que no son 100% validados y efectivos, aunque estos métodos tienen más sustento científico y físico que los que vimos inicialmente como los métodos convencionales, de todos modos deben asumir algunas aproximaciones y suposiciones de simplificación en los modelos que hacen que algunos autores o algunos científicos también los cuestionen. Por ejemplo, cuestionan mucho la intensificación del campo eléctrico, cómo son los criterios de enlace del líder ascendente con el descendente, cuestionan también que aplican a la vida real resultados de estudios de laboratorio en los cuales obviamente, como nos podemos imaginar, las dimensiones tanto de tamaño como de corriente no son las mismas las que uno reproduce en el laboratorio como las que tiene dimensiones en la vida real, espacios entre nube-tierra y estructuras de tamaño reales. También como otros factores que pueden intervenir mucho y que pueden ser fuera de nuestro control, la presencia de carga espacial, la tortuosidad y ramificación que puede tener el canal de la descarga o el líder descendente del rayo y características atmosféricas de temperatura, presión y viento que algunos consideran que podría llegar a influir de alguna manera en el tema del modelo. Pese a todos esos posibles cuestionamientos que puedan tener algunos de esos modelos, siguen siendo modelos más desarrollados y un poco más avanzados desde el punto de vista técnico, científico y físico de la descarga. Aquí voy a hablar muy brevemente de los primeros métodos que acabo de mencionar dentro de esta categoría de métodos basados en modelos de líder o de propagación o de enlace para que sea un pequeño abrebocas, porque desafortunadamente el tiempo no nos da para entrar a verlo a más profundidad, pero que les puede crear la idea de la gran variedad de métodos que existen hoy en día en la literatura. El primero de ellos
CVM por sus siglas en inglés, Collection Volume Method, el método del volumen de colección, básicamente lo que hace es asumir que cada punto en una estructura o cada elemento de interceptación que yo instale puede tener su propia área, si la vemos tridimensional, de recolección, en la cual cualquier rayo que entre en esa zona va a terminar impactando ese elemento que lo produjo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una estructura más bien sencilla, como si fueran de 2 pisos, con un mástil o una torre central en el centro, y vemos cómo ese mástil principal genera un volumen de recolección mucho más alto y más amplio que las otras puntos de la estructura que están más abajo, como las esquinas del edificio, de la estructura a proteger. Y por lo tanto, cualquier descarga que entre en esa zona o en ese volumen de recolección va a impactar ese mástil central que instalé como medida de protección y no el resto de la estructura. Pero en caso que alguna estructura se acerque por algún lado lateral o con un menor valor y logre entrar primero a algún volumen de colección o de recolección generada por los dos puntos de la estructura, ahí el rayo violaría el apantallamiento que está haciendo el mástil central que instalé de protección y terminaría impactando los puntos laterales. Esto de todos modos tiene muchas aproximaciones, debe considerar cuál viene siendo la carga eléctrica del rayo que viene descendiendo y no modela para nada realmente cómo viene siendo canal mismo de la descarga y si tiene algún tipo de geometría en particular. El siguiente modelo, que es muy ampliamente conocido y mencionado a nivel internacional, el Linear Progression Model, o por sus siglas en inglés, el LPM. Básicamente este modelo lo que hace es primero modelar la nube de tormenta como anillos de carga, que aquí aparecen como puntos, como si fuera un corte transversal, pero realmente son anillos de carga eléctrica, y asume que el líder descendente del rayo empieza a propagarse como un canal completamente recto y vertical. A medida que él va avanzando un cierto paso, se calcula sobre la estructura que yo estoy analizando en tierra, cualquiera que ésta sea, un mástil, una punta o un conductor, se calcula cuál es su campo eléctrico y va a llegar un punto en el cual, a medida que el líder descendente se va acercando a tierra de la estructura que tengo aterrizada, va a generar una intensidad de campo eléctrico en esa estructura que tengo que deseo proteger, lo suficientemente alta como para que se genere el inicio de formación de un líder ascendente. Y en ese momento, ese líder ascendente empezará a irse propagando paso a paso con la simulación y el modelamiento en dirección del líder descendente, que ya dejó de ser una línea recta vertical y empieza también a orientarse en dirección de la estructura aterrizada, hasta que llegará un punto en donde las zonas de propagación de streamers de ambos líderes, el descendente de la descarga y el ascendente del líder de conexión, se acerquen lo suficiente y creen suficiente intensidad de campo eléctrico entre ellos como para que se produzca un último salto de conexión entre las dos y se produzca lo que sería el proceso de enlace de la descarga, con lo cual, como se le llama popularmente, será el impacto de la descarga. Este fue uno de los primeros métodos con mayor detalle de modelamiento porque modela la nube, modela el canal descendente, modela la que estemos analizando y su líder ascendente de conexión y modela también finalmente el enlace entre los dos. Entonces, es uno de los más reconocidos también a nivel internacional, pero con algunas ciertas limitaciones de aplicación. Luego viene otro método que mencioné hace un momento, la teoría basada en la teoría de inicio del líder, o por su nombre en inglés, Leader Inception Theory, en el cual consideran también un canal de la descarga completamente vertical que va descendiendo y a medida que se va acercando, van verificando qué condiciones de campo eléctrico se producen entre la punta del líder descendente y el elemento de interceptación que estoy analizando, que en estas figuras tengo al lado izquierdo una varilla tipo Franklin y al lado derecho como si fuera un corte transversal de un conductor horizontal. Llega un punto en el cual ese líder descendente puede cumplir ciertos criterios para considerar que se produce un enlace entre los dos. Y ahí se consideraría que hay un inicio del líder ascendente de conexión y que el rayo entonces impactaría finalmente el elemento. Sin embargo, en este caso, fíjense que no se detalla mucho cómo viene siendo la propagación del líder. Incluso hasta el último momento ese líder descendente es una línea completamente recta hasta que se cumplen las últimas condiciones.
Otro modelo interesante que también se desarrolló por los autores Becerra y Curey, lo llamaron, pues obviamente su nombre en español, modelo de inicio del líder ascendente de conexión. Básicamente, este es un modelo incluso con mucho más fundamento físico que los anteriores, y él lo que hace es ir analizando a medida que el líder se va acercando a tierra. Aquí no aparece en el dibujo, pero también inicialmente se consideraba como un canal completamente recto vertical. ¿Cuáles son las condiciones de propagación de campo eléctrico en la punta del elemento de protección? En este caso, una varilla. ¿Cuáles son las zonas de propagación de los streamers? Y establecen los criterios a partir de los cuales esta zona de líder de corona de los streamers, de líder ascendente de propagación, permite que se vaya propagando cada vez más y más esa zona de streamers hasta que se cumplan unas condiciones de gradiente de potencial o de campo eléctrico en la punta lo suficientemente grandes para que se considere que se inicia un líder ascendente de conexión estable y que se va a propagar de manera estable y no se va a volver a extinguir. En ese momento, cuando se produce un inicio de ese líder ascendente de conexión estable y autosostenido, considera el modelo que ya el siguiente paso sería el enlace entre el líder descendente y este ascendente de propagación y se completaría el proceso de impacto de la descarga. Por último, planteo en este resumen lo que llamamos un modelo integral desarrollado por Vargas y Torres, en el cual se consideran varios aspectos de todo el fenómeno. Primero se modela la nube de tormenta como un modelo tridimensional esférico de dos centros de carga. Aquí no alcanza a presentarse en la presentación, en esta diapositiva, pero está completamente modelado. Segundo, se modela el líder descendente, el cual incluso puede tener tortuosidad, como aparece en esta figura superior izquierda, o puede tener ramificaciones, como aparece en la vida real, y a medida que ese líder, ya sea con tortuosidad o con ramificaciones, se va acercando al elemento en tierra que desea proteger, se van analizando las condiciones a partir de las cuales en ese elemento en tierra se forme un líder ascendente de conexión que empieza a propagarse en la dirección de la descarga descendente y asimismo la descarga descendente empieza a propagarse en dirección de conexión hasta que se cumplen condiciones para que el último salto sea ya el enlace entre el líder descendente y el líder ascendente en un punto de encuentro medio, y ahí se asumiría que se completó el proceso de impacto de la descarga. Este modelo tiene unas características bastante interesantes porque permite analizar los efectos de la tortuosidad. Se pueden hacer simulaciones aleatorias de miles de impactos o de canales de descarga para analizar los resultados de alguna manera estadística. Y adicionalmente, como lo ven en la figura de la derecha, en la cual se representaban dos torres de un par de edificios que se tomaron como modelos que están ubicados en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, el modelo permite la posibilidad que en la vida real puede ocurrir que un mismo rayo descendente, un líder descendente de propagación, produzca la formación y el inicio de varios líderes ascendentes. Pero aunque se produzcan varios en la estructura en tierra, solamente completaría el proceso de descarga o enlace con uno de ellos. Entonces, aquí considera algunos aspectos adicionales que con todos otros modelos anteriores no. Y todos estos modelos en realidad tienen sus características propias, sus ventajas, sus campos de aplicación o limitaciones y sus pros o contras. En este punto, digamos que por la limitante de tiempo no alcanzamos a detallar mucho más cada uno de los modelos, pero lo que queríamos era, además de los típicos métodos convencionales de protección que existen y que son los que aparecen consignados en las normas, mostrarles que existen otros métodos con mayor fundamento físico y teórico y científico, basados en modelamiento bien sea del líder, de la nube, de la propagación o del enlace o de varios de ellos, que se pueden utilizar y que hoy en día todavía continúan en desarrollo y en análisis. En este punto final terminé lo que es la parte básica de la presentación. Aquí tengo una serie de referencias bibliográficas que no las vamos a mirar en detalle por su extensión, pero básicamente las paso de manera resumida para que las tengan disponibles en caso que alguno de ustedes desee profundizar un poco más en alguno de estos temas o alguno de los métodos más avanzados que al final desarrollamos. Ya en este punto final de la presentación y del módulo, les agradezco el tiempo, la atención y espero que haya sido de utilidad para ustedes este curso. Muchas gracias.